¿Accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá, Ruta 119, kilómetro 345, teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo.
Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El desvío, sonido e iluminación profesional y tu fiesta está más que garantizada. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Agroservicio Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicio Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20. 8 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 85%. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Es zapucay bien sentido que nace dentro del pecho. Es como el amén de un rezo cuando ya toca a su fin. Es el canto del crespín en los campos de Corrientes, Cambá Castillo y su gente con aquel toro ñaró. Es nuestro gran Tarragó con su Curuzú orilla. Es el Mencho en la gramilla bien prendido por el lazo. Es Blasito, es Isaco, es Ernesto y su acordeón. Es Coco y su bandoneón, Antonio Nis y su guitarra. Es mi paisano en una farra bailando por además, suavecito y al compás de algún chamamé dulzón. Y soy yo, en este rincón, en un lugar de Corrientes, poniendo el alma en su gente y en la Virgen de Itatí, con la esperanza y la fe, defendiendo el chamamé en Atardecer Guaraní.
Hola, hola, muy pero muy buenas tardes. Una vez más aquí en este día, martes 10 de diciembre de 2024. Damos la bienvenida a nuestro operador hoy, Agustín Campestrini. Y como siempre, para hacerte compañía hasta la hora 22, y Tati Perichón con nuestro atardecer guaraní, nuestras historias chamameceras. Nos sintonizás a través de AM 970 LT25 Radio Guaraní de Curuzú, Cuatiá. También a través de nuestra FM 107.1 FM Guaraní. También internet www.lt25.com.ar. Te podés bajar la aplicación también desde Play Store. AM 970 LT25 Radio Guaraní. A través de YouTube, ponés en YouTube allí Radio Guaraní, nos encontrás en vivo a toda hora, Así que gracias a todos ustedes por estar allí y les comunicamos también, les contamos nuestras líneas telefónicas para mensaje de texto o WhatsApp 3774 45 1787. Y el teléfono fijo de la emisora es el 3774 42 35 36. Muchísimas gracias a toda la gente que está allí ya esperando nuestro atardecer guaraní como todos los martes y jueves y están conectados a nuestra AM970. Gracias Toto Alegre desde allí, desde Mocoretá, Corrientes, que nos estaba esperando a las 19 horas el amigo Toto, ¿Qué pasa? Me dice que no estás en la radio hoy, que no están los chamamé. Bueno, cambiamos de horario, Toto. Estamos ahora los martes y jueves de 20 a 22 horas, horario de verano. Gracias a ustedes por estar, por preocuparse, por estar allí también esperando y mandando mensajitos. Gracias por estar. Hoy vamos a comenzar nuestro atardecer guaraní con un mini recital de Paloma Valdés, porque la gente pide mucho Paloma Valdés, les encanta y también me habían dicho gracias a que usted se dedica y que pasa chamamés por Paloma Valdés. Les contamos un poco de la historia de Paloma Valdés, que fue cantante, autora y compositora. Susana Aide Parodi, conocida como Paloma Valdés, nació en Villa Adelina, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, el 28 de julio de 1944. Sintiendo el canto, desde niña se inicia profesionalmente en la música después de haber ganado distintos concursos de radio y televisión. Su primer productor fue el malogrado Hernán Figueroa Reyes, quien la presenta en el programa Martes de Folclore por Canal 9 en el año 1972. En el año 1973 graba su primer placa para el sello RCA titulada Escucha mi chamamé. El éxito de este disco lleva de inmediato a la grabación de dos nuevos trabajos discográficos titulados Al verte sonreír y Así canta Paloma Valdés. Se convierte en número principal de los principales festivales del país, actuando en el Festival de Santo Tomé Corrientes, Jesús María Córdoba, Festival de la Calle Angosta San Luis, Varadero Buenos Aires, Festival de los Llanos Riojanos, Festival del Recero Pampeano, Realicó La Pampa, Festival del Chamamé de Emburucuyá Corrientes, Festival del Guardamonte de Chaco y la consagración en el Festival Nacional del Folclore de Cosquín. Fueron sus principales éxitos las obras Costera, Galopera, Adiós Villa Guillermina, Paisano Correntino y Tesoro del Litoral, entre otros. En su carrera la acompañaron celebrados instrumentistas como Víctor Moreno, Márquez Urquiza, Payo Silva, Ernesto Villavicencio, Ángel Dávila y Esteban Peña, además de grabaciones con acompañamiento orquestal dirigida por el maestro Bubi Llavecchia. En el nuevo milenio continuó actuando profesionalmente acompañada del acordeonista misionero Sebastián Vita, además de dedicarse a la difusión del folclore a través de su ciclo La Hora de Paloma Valdés por Radio Folclorísimo. En la faz autoral llevan la firma de Paloma Valdés,
Obras como Para Villa Adelina, Voy a llamarte Esperanza, Abrí tu corazón y Sonidos del alma, por citar algunas. Paloma Valdés falleció en Buenos Aires el 15 de julio de 2016. Bueno, como ya verán, las fechas ni del fallecimiento ni de su nacimiento están relacionados con la fecha de hoy, pero la gente pide Paloma Valdés, entonces decidimos llevarles este mini recital aquí musicalmente. Comenzamos nuestro atardecer guaraní con Paloma Valdés. Soy la mujer correntina, alma de río y juncales, traigo de mis naranjales todo el canto de la vida, guardo una flor encendida en el ceibal de mi boca, que en un cantar se deshoja para mi tierra querida. Soy la huayna cariñosa, cambacita de mi gaucho, la que trajo hasta su rancho un mitaí y una rosa. Soy la huayna más ardiente de mi selva primorosa, cambacita y orgullosa de haber nacido en Corrientes. Soy la huayna cariñosa, cambacita de mi gaucho, la que trajo hasta su rancho un mitaí y una rosa. Soy la huayna más ardiente de mi selva primorosa, cambacita y orgullosa de haber nacido en Corrientes. Es en vano, mi amor, yo no puedo olvidar tu divino mirar que me embriaga de amor. No me explico por qué razón te marchaste sin un adiós, que probara que entre los dos había muerto el amor. ¿Cómo es posible que ya olvidaste todo el cariño que ayer te di? Si me juraste y me decías que te morías de amor por mí, con tus promesas, mi pobre alma, mil ilusiones forjando fue, que aún hoy sabiendo que te has marchado, digo angustiada, no puede ser. No me dejes así, vuelve a mi corazón. Si en algo te ofendí, yo te pido perdón. No me explico por qué razón te marchaste sin adiós, que probara que entre los dos había muerto el amor. ¿Cómo es posible que ya olvidaste todo el cariño que ayer te di? Si me juraste y me decías que te morías de amor por mí, con tus promesas, mi pobre alma, mil ilusiones forjando fue, que aún hoy sabiendo que te has marchado, digo angustiada, no puede ser.
Soy de Corrientes un hijo y me llaman chamamé. Quieren en Entre Ríos lo mismo que en Santa Fe, en Misiones o en el Chaco y en Buenos Aires también. Pa' mí todo pago es bueno y en donde quiera estoy bien. Me acomodo en la acordeona y le hago alegre cantar. Y también a las bordonas de la dulce embaracar. Y cuando llego al oído de algún tape del lugar, me devuelven un silbido o en un fuerte zapucar. Si me entona alguna moza me hago calma, cielo y miel. Si un paisano me canta soy garra, fuerza y tropel. A veces mi ritmo encierra amor, aroma y jazmín. En otros casos la fuerza como un toque de clarín. Me acomodo en la acordeona y le hago alegre cantar. Y también a las bordonas de la dulce embaracar. Y cuando llego al oído de algún tape del lugar, me devuelven un silbido o en un fuerte zapucar. Era una tarde muy linda de sol, una canoita navegando vi, que el río abajo muy lenta pasó, por aquel remanso muy cerca de mí. Era un mocito y por ahí me miró, y desde la orilla yo le sonreí, y al saludarlo en el agua cayó mi pañuelo morotí. Toda la tarde lo esperé, deseando que volviera al fin, pero no regresó, y el río se llevó aquel pañuelo morotí. Toda la tarde lo esperé, deseando que volviera al fin, pero no regresó, y el río se llevó aquel pañuelo morotí. Pero no regresó, y el río se llevó aquel pañuelo morotí. Adiós Villa Guillermina, flor del nordeste argentino, y al Chaco santafesino, mi ofrenda de trovador, sencilla, plena de amor, con humilde melodía. Quisiera volver un día para cantarte mejor, quisiera volver un día para cantarte mejor. Cuántos recuerdos queridos de aquel hermoso pasado, amor que no ha disipado ni la ausencia ni el olvido. Triste sigo mi camino con el alma dolorida y la nostalgia sentida al Chaco santafesino, y la nostalgia sentida al Chaco santafesino. Cuando se escriba la historia del Chaco santafesino, florecerán los caminos, las canciones olvidadas, y en esas tardes calladas cuando va bajando el sol,
se ha de oír esta canción con humilde pincelada. Adiós le digo a la selva y a los parajes lejanos donde viven mis paisanos bajo la paz campesina mientras la luna ilumina el sendero guaraní. Yo te digo desde aquí, adiós Villa Guillermina. Yo te digo desde aquí, adiós Villa Guillermina. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así comenzábamos nuestro programa con la voz de Paloma Valdés, estos temas: Cambacita Correntina, Vuelve Corazón, Yo Soy Nacido en Corrientes, El Pañuelo Morotí y Adiós Villa Guillermina. Gracias a la gente que está comunicada con nosotros. Nilda nos dice: hola amiguita, gracias por hacer disfrutar de la voz de Paloma Valdés. Hermoso programa. Muchas gracias, Nilda, para toda la familia Villalba. Desde aquí un saludo muy, pero muy especial para ustedes. Y también aquí, hola, buenas tardes, los saluda un curuzucuateño que vive en San Juan. Los escucho siempre. Saludos a mi hermana Esther Sotelo. La saluda Jorge Sotelo. Muchísimas gracias, mi querido hermano curuzucuateño allí en la otra costa del país, allí en la provincia de San Juan, en San Juan precisamente. Gracias por estar, Jorge Sotelo, también sintonizando nuestro programa desde allí y que quiere saludar a su hermana Esther de aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. También aquí nos dice Alex desde Mercedes Corrientes. Hola señora, ¿me puede pasar rumbeando para el litoral por Bochas Sheridan? Le estamos escuchando. Gracias Alex por estar también allí. Gracias a todos ustedes que están en contacto con nosotros. Y Bernardina García quiere saludar. Hay gente visitándola desde España, pero qué lindo. Qué hermoso viaje se hicieron para venir a verte, prima querida. Mirá vos. Y Celina también, su hermana de allí, de Buenos Aires, quiere saludar a Celina, a Beto y a Carlitos Balbuena, de parte de Bernardina y Anastasio Núñez, la gente que están ahí con visita desde España y también de Buenos Aires. ¡Qué lindo! A disfrutar de estos días. Bienvenidos a nuestra ciudad de Curuzucuatiá. Que la pasen súper bien aquí. Me imagino que sí, así que un abrazo para todos ustedes. El corazón del correntino siempre allí de brazos abiertos. Así que bienvenidos a nuestra Curuzucuatiá. Y vamos a escuchar, quiere dedicarle kilómetro 11 por tránsito Coco Marola, Bernardina, para Celina, Beto y Carlitos Balbuena. Y para Alex, este tema que nos pedía también allí, rumbeando para el litoral por Bocha Sheridan. Adelante, Agustín. Pa'l litoral, verás esa tierra mía, que aquel que la deja un día tan solo piensa en regresar. De Santa Fe a Paraná, cruzate por los lanchones, como los patos silbones venían darte de aquí para allá. No te olvides de Gualeguaychú, ni tampoco de Gualeguay. Si llegaste hasta Paysandú, allá en la otra orilla del Uruguay. Pucha, qué lindo está el Chaco, Misiones y Formosa, pa' que te voy a contar.
rumbeando pa'l litoral. Llegué hasta Montecaseros, eras entre los esteros todas las guainas más lindas que hay. Por Chajarías de pasar y allá libres deleitate. En Federación quédate, que mejor gente no hay de encontrar. No te olvides de Gualeguaychú, ni tampoco de Gualeguay. Si llegas de Costa Paysandú, allá en la otra orilla del Uruguay. Pucha, qué lindo está el Chaco, Misiones y Formosa, pa' que te voy a contar. Rumbeando pa'l litoral, en Goya deja un saludo, este correntino puro que en Entre Ríos se ha querenciado. En Concordia me he quedado, prendado en los palmerales, en el rancho de los Punales, con una criolla de Villaguay. No te olvides de Gualeguaychú, ni tampoco de Gualeguay. Si llegaste Costa Paysandú, allá en la otra orilla del Uruguay. Pucha, qué lindo está el Chaco, Misiones y Formosa, pa' que te voy a contar. Estás escuchando Atardecer Guaraní. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Cuando estás deprimido, aburrido, cansado, unite a la radio. AM970. La que te pone bien. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales,
constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico. Cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20, 39 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 85%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular
Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 377440-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23. Cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774-508939 o 3774-478889. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
campo te inspiraron también el rancherío, las calles de Corrientes que tanto amabas vos, formaron el bagaje de sueños e ilusiones para que el mundo entero aprecie los valores de vos, Cocomarola, junto a tu bandoneón. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos así con nuestro programa. Escuchábamos recién kilómetro 11 por Don Tarragó Rosa allí para la gente que vino de paseo de España, a visitar a Bernardina y Anastasio. Este tema kilómetro 11 para Celina de Buenos Aires, para Beto y Carlitos Balbuena que están de paseo por aquí, por Curuzucuatiá. Muchísimas gracias por estar ustedes allí. Saludamos a Juanita Correa de Cardoso también, que quiere saludar a Juanita Barrio y agradecerle por la hermosa fiesta de la Virgen que fue el domingo 8 de diciembre allí en Boca del Tigre, ¿no? Del otro lado del barrio Centenario. Juanita Barrios, toda la gente allí que se prestó, dice excelente todo, así que bueno, de parte de Juanita Correa para Juanita Barrios, que agradece muchísimo la atención, que estaba todo muy lindo. Manu Rodríguez también, allí en Buenos Aires, sintonizando nuestro programa. Muy buenas noches, querida amiga, para vos y toda la audiencia. Nosotros acá escuchando tu hermoso programa. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí. Saludamos a María Rosa y a Pancho también, que están en nuestra sintonía. Saludamos a Coco y Señora, de allí de Barrio Las Palmas, que también nos sintonizan siempre. Muchísimas gracias por estar. A José Torres también, nuestro fiel oyente. A Saturnino Maceto y Señora también, por estar allí también sintonizando nuestro programa. Hoy nos vamos acordando de todos, También para el abuelo de Marco, de allí de la zona rural. Muchísimas gracias por estar. A toda la gente que están por esa zona, a Rita y su esposo de Barrio Las Flores, también gracias por estar. Nos encontramos todos estos días y todos sintonizan Atardecer Guaraní, así que muchísimas gracias por estar ustedes allí. Nosotros seguimos saludando a Olguita Valenzuela, que recién mandaba un mensaje y nos decía que quiere saludar a su hija que está de cumpleaños, para Eli. Entonces, un muy, pero muy feliz cumpleaños. Muchísimas gracias por estar ustedes allí del otro lado los martes y jueves. Ahora, de 20 a 22 durante el verano, horario de verano.
Así que todos ustedes allí, como siempre, sintonizando firmes allí nuestro atardecer guaraní y también agradecemos a la gente de las estancias, que sabemos que ya largan el trabajo a esta hora y nos sintonizan a full. Así que gracias por estar todos ustedes. A Rosa, a Juana Arriola también les saludamos. Gracias a todos por estar y también para allá, para aquella parte de Colodrero, para la gente de Establecimiento El Petizo también en Coni, para la gente de María Carapé, también sabemos que siempre están allí presentes a través de la radio, para Juan Ramón Alfonso que nos pedía ahí, bailando me diste un beso por Don Tarragorros, para Juan Ramón Alfonso, muchísimas gracias por estar. Y bueno, vamos a seguir nosotros con nuestro programa. Gracias a Manu Rodríguez por estar también allí. Gracias por estar. Y bailando me diste un beso tenemos a Agustín. Bueno, para Juan Ramón Alfonso entonces, a salir a bailar, porque da para eso este tema. Adelante. Tu beso fue el que me diste ayer, con pasión y fe al bailar feliz. Si mal no te pagué, dame un beso otra vez, que al bailar otro yo te daré. Corazón, ¿dónde está la que un beso bailando me dio? ¿Dónde está, corazón, la que mi alma llenó de ilusión? Sin querer lo perdí. Apresures así su latir, ni me des sin sabor, porque quiero volver a su amor. Corazón, ¿dónde está la que un beso bailando me la que mi alma llenó de ilusión? Sin querer lo perdí. No apresures así su latir, ni me des sin sabor, porque quiero volver a su amor. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Don Tarragorros bailando me diste un beso, qué hermoso balseado, nos pedía nuestro amigo Juan Ramón Alfonso, y Bernardina y Celina estaban bailando kilómetro 11, qué lindo, esperaban el zapucay, dice, bueno, el zapucay de la locutora, ustedes saben que cada vez que hay algo, algo que sale ahí, cuando hay conjuntos en vivo, el zapucay, porque entonces sale desde aquí, también puede salir mi zapucay. Saludamos a Zunilda Castillo, que a través del Facebook nos manda un mensaje. Y Tati, te deseo todo lo mejor. Quiero saludar a mis hermanos que se encuentran en Curuzú, Negrito Castillo y Umi Castillo de Fontana. Bendiciones para vos y Tati, para todos en este nuevo año. Felicidades, dice Zunilda Castillo. Allí también es que nos saluda. Muchísimas gracias, querida amiga
Zunilda, por estar allí también. Y saludamos también a nuestro pariente Ramón Perichón desde Rosario. También nos saludaba. Así que gracias por estar. Saludamos a Miguel Piris, también nuestro amigo de San Miguel Corrientes, y Ramón Eduardo Núñez, nuestro amigo profesor de aquí, de Curuzucuatiá, que seguramente están escuchando. Siempre dice, bueno, yo te escucho, dedícame un tema, me dice. Bueno, mi querido amigo Eduardo Núñez, muchas gracias por estar. Aquí nos mandan un mensajito, también un WhatsApp, así que ya lo vamos a leer, que nos dice: buenas noches, Miguel Soria, ¿cómo le va? Puede ser lamento correntino por Ibotino, dice. Muchas gracias, Miguel Soria de Barrio Sarmiento. Muchísimas gracias por estar, Miguel, nuestro fiel oyente también, Miguel Soria, Qué lindo, le gusta el chamamé a Miguel Soria, qué bueno. Pero le gusta esos chamamé así, moviditos. Nosotros vamos a contarles en un ratito nada más que ya estamos buscando a Antonio Sena. Antonio Sena, un acordeonista que hoy le vamos a dedicar parte de nuestro programa, porque la verdad que no recuerdo haberles contado su biografía musical. Antonio Sena, acordeonista y compositor. Aquí medio que está un poco tardando internet en mi teléfono, está un poco viejito, ya quiere cambio mi teléfono. Antonio Sena, acordeonista y compositor. Antonio Restituto Sena nació en Saladas, provincia de Corrientes, el 9 de diciembre de 1927. Criado en un ambiente musical, es hermano de los afamados Damián y Enrique Sena. A muy corta edad se inicia en la ejecución del acordeón de 2 hileras. A finales de la década del 50 recibe la invitación del bandoneonista correntino Miguel Chito Morales para integrarse a su conjunto Iberá, que integraban además Ricardo Esquivel y José Canteros en voces y guitarras. Con esta agrupación se presenta en las principales pistas de la región sin dejar registros grabados. En el año 1951, se integra al conjunto Los Haces del Chamamé, que dirigían sus hermanos Damián y Enrique Sena. Con esta agrupación registra grabaciones para los sellos DM y CBS, donde incluye obras de su autoría como El Candil y El Cascote. A mediados de la década del 50, Antonio Sena deja el conjunto de sus hermanos para formar el conjunto Yapeyú junto al bandoneonista Saúl Villordo y las voces y guitarras de Ricardo Esquivel y José Toledo. Posteriormente, Antonio Sena forma su propio conjunto con el que realizó grabaciones para el sello 105. Destacado compositor, Antonio Sena dejó para nuestro cancionero obras como Bailando Soñarás, Cuquita, Don Chapo, Correntina, No Me Olvides, Evocación y Balseado, Josecito, La Jugada, Litoral, Mi Arroyito y Te Acuerdas, compuestas en colaboración con grandes artistas como Armando Nelly, Luis Tufani, Pirca Rojas, Julio Chapo, Eduardo Miño, Paquito Aranda, entre otros. Retirado de los escenarios, Antonio Sena falleció en la ciudad de Corrientes. Nosotros lo escuchamos aquí, ya que nacía un 9 de diciembre de 1927 Antonio Sena, acordeonista y compositor. Nacía en Saladas, provincia de Corrientes, en esa fecha. Vamos a escucharlo, señor operador. Adelante, por favor. Chicharra.
disco criollo. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab.
profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773 458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23. Cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774 50 89 39 o 3774 47 88 89. Es la hora 21. 10 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 86%. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos con nuestro programa, gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. Saludamos también al gringo Calgaro que nos sintoniza en la chacra. Para toda la gente que está en contacto con nosotros a través de nuestra AM 970 LT25 Radio Guaraní de Curuzú Cuatiá, también a través de nuestra FM 107.1 FM Guaraní. Gracias por estar ustedes allí. Saludamos a Juan Carlos Abregu, también en Buenos Aires, nuestro fiel oyente. Gracias por estar. A Neno y Alicia allí en el sur de nuestro país también saludamos. Saludamos a Marta y a Víctor ahí de Paraje El Ceibo. Para la gente de Parada Acuña también un saludo muy especial. Para la gente de Colonia Libertad. Para toda la gente de esa zona de Cuatro Bocas también, ¿no? Allí donde se cruzan la 119, bueno, en realidad convergen ahí las rutas, la autovía 14, la 119 y la 127. Ahí la gente de Cuatro Bocas, muchas gracias por estar siempre también sintonizando nuestro programa. Un saludo para todos ustedes y para todas las estancias donde está el personal también escuchando nuestro programa, el personal de las estancias. Un saludo muy, pero muy especial para todos ustedes después de una jornada de trabajo, ¿no? Sentarse a tomar mates y a escuchar la radio Atardecer Guaraní. Gracias por estar, gracias a la gente también, saludamos a la gente de Cuarta Loma, nuestro oyente Magno Fernández, que sabemos también siempre nos sintoniza, muchísimas gracias por estar. La gente de Cuarta Loma, como les decía, también a la gente de tercera sección Tierras Coloradas, la gente del Descanso, de Paraje Tunita. Aprovechamos a nuestro amigo Néstor Olivera, también lo saludamos allí en Neuquén.
sabemos que siempre nos sintoniza. Saludamos a la gente de Montecarlo Misiones, Tomasito Moral también y Faustina de allí de Montecarlo Misiones. Saludamos a Griselda y Daniel en Posadas Misiones también, curuzucuateños de Cuarta Loma, Griselda. Saludamos a Perugorría, a la gente de Perugorría, a la gente de Solari, también de Mercedes. Muchísimas gracias a todos por estar, toda la gente que sintoniza, mi amiga Ana María también allí de la sección rural de aquí de nuestro departamento. Saludamos a las chicas Martínez también, a nuestra amiga Aurora también, que siempre está ahí, a Teresa de Paraje San Juan también. Claro que sí, un abrazo enorme para todos ustedes. Muchas gracias por estar. Y nuestro amigo Miguel Soria nos pedía Lamento Correntino por Ibotí. Ya estamos, entonces vamos con Lamento Correntino para Miguel Soria. En el campo correntino se escucha un triste lamento que desparraman los vientos por pajonales y esteros. Es el grito lastimero del abá muy dolorido porque perdió al ser querido que tantas veces amó. Allá abajito muy lejos tras la colina del Cuyutí, un correntino en rodillas ante la Virgen cantada así, con cierta voz lastimera las tristes notas que canto aquí. Ay, 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 pobre Cambá, si estará llorando a gritos como en mi rancho llora el Chacoa. Ay, 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 pobre Cambá, si estará llorando a gritos como en mi rancho llora el Chacoa. Era una noche de invierno cuando la indiada me la llevó, atada de pies y manos, un indio fiero me la robó, y me incendiaron el rancho y herido a muerte caía yo. Ay, 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 por la Itatí, me voy a jugar la vida para salvar mi cuñata ahí. Ay, 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 por la Itatí, me voy a jugar la vida para salvar mi cuñata ahí. La vieja bruja del Pago la misma noche me lo decía, que el indio Yaguareté aprisionada me la tenía, atada de pies y manos junto al palenque en las tolderías. Ay, 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 llora el Yaguar, porque siente que sobre el rancho toda la noche canta el swindá. Ay, 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 llora el Yaguar, porque siente que sobre el rancho toda la noche canta el swindá. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Lamento Correntino, lo que escuchábamos ahí por Conjunto Ibotí para nuestro amigo Miguel Soria de Barrio Sarmiento. Gracias por estar. Saludamos a todos ustedes que están ahí del otro lado. Para Estancia Las Mercedes, señora Aranda y señora, sabemos también que siempre nos sintonizan. Para el señor Aranda y su señora de allí de Estancia Las Mercedes, gracias por estar. Para Cazadores Correntinos también, Cazadores Correntinos, un saludo muy especial también para toda la gente. Mira, justo alguien de Cazadores que nos manda mensaje. Alicia, Alicia aquí que dice, nos manda mensaje, buenas tardes, le devolvemos el saludo por acá con sol alto todavía, dice. Neno, ya descansando, empezaron
Bueno, la señalada de Cordero, sí, me imagino a las 4 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias, abrazos a su esposo y para usted desde la distancia. Nos dice Alicia, gracias por estar, Alicia Ruiz, allí en el sur de nuestro país, trabajando mucho, claro que sí. Y Oscar Mambrín hoy justamente está cumpliendo años. Acordeonista, bandoneonista y compositor Oscar Alberto Mambrín nació en la capital de Corrientes el 10 de diciembre de 1980. Sus comienzos en la música los da estudiando guitarra con Juan Sacú. Posteriormente se inicia en la ejecución del bandoneón, perfeccionándose con maestros como Raulito Alonso, Aldo Verón y Avelino Flores. Paralelamente estudia el acordeón. A los 15 años de edad produce su primer registro fonográfico, un cassette con el título Oscar Mambrín. Tiene grabados otros 6 discos como solista. Antes de cumplir los 20 años, Oscar Mambrín es requerido por los principales festivales de la región, actuando en el Festival del Chamamé en Corrientes, en el Festival de Federal en Montecaseros y Bellavista Corrientes. También tiene la oportunidad de presentarse en el Teatro Presidente Alvear de la capital federal. En el año 2000 se perfecciona en Buenos Aires con el bandoneonista porteño Rodolfo Mederos. En esta etapa se integra a la Orquesta Folclórica de la provincia a la que pertenece hasta la actualidad. Su obra autoral está marcada por los homenajes como sus chamamés a Don Antonio y Don Librado, dedicado a Antonio Nisi Roque González, a Isaco Abitbol, abuelo Isaco, para Olga y Raúl, dedicado a Raúl Barbosa y su señora, y las obras El Gringo y el Viento y a Joaquín Sheridan, dedicadas al malogrado gringo. Además, es autor de otras obras como Noche de Marzo, Una guitarra para Juan, Gratitud, Amaneciendo, Como mi gente y Melodía para Chiquita. Oscar Mambrín es un destacado docente de acordeón, bandoneón y guitarra, labor que desempeña a la par de sus proyectos artísticos, ya que se presenta en forma solista, en dúo con el guitarrista correntino Cacho Núñez y al frente de su grupo Nueva Corriente, además de continuar como integrante de la Orquesta Folclórica de la provincia. En 2014 se integró a la orquesta de Pocho Roch, con el que realizado presentaciones en los principales escenarios del litoral y grabado el disco Canto a la Virgen de Itatí, editado en 2015, permaneciendo hasta el fallecimiento del itateño. Oscar Mambrín reside en Corrientes, dedicado a su carrera artística. Lo escuchamos aquí en estos 3 temas a Oscar Mambrín. Adelante.
Así escuchábamos a Oscar Mambrín en primer término, El Hornerito, este rasguido doble que pertenece a Julio Luján y Pirca Rojas. Luego La Clavija, este vals de Francisco Casit. Y por último, Lamento de Chicharra de nuestro compoblano Pocholo Aire. Nosotros aquí continuamos con nuestro atardecer guaraní. Antes de los auspiciantes vamos a escuchar a Don Tránsito Coco Marola, si te parece, Agustín. Adelante. Una noche azul en una estrella rosada que me habló del querer que tu ser me inspiró y sentí la emoción de volver a querer. Sin esa emoción mi vida agonizaría y llegaste hasta mí cuando yo te esperé. Desde entonces viví para darte mi amor, aquella rosa estrellita que me alumbraba se regocijaba al ver que el amor había llegado a mi triste vida, haciendo que yo volviera a creer. Sin esa emoción mi vida agonizaría y llegaste hasta mí cuando yo te esperé. Desde entonces viví para darte mi amor, aquella rosa estrellita que me alumbraba se regocijaba al ver que el amor había llegado a mi triste vida, haciendo que yo volviera a creer. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud.
En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773 458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23. Cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774 50 89 39 o 3774 47 88 89. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Y continuamos ya en la última parte de nuestro Atardecer Guaraní. Qué lindo, gracias a la gente que se comunica con nosotros. Saludamos a Tere y Eugenio también, que están junto a Manu Rodríguez sintonizando nuestro programa. Un saludo muy especial para ustedes. Saludamos a toda la gente de sección Chacra Sur. Allí saludamos a Gladys Mellone también, nuestra amiga que siempre nos sintoniza. Gracias por estar. A Rosa, a Juana Riola, a Olguita Valenzuela, que quiere saludar a su hija Eli, que hoy está cumpliendo años, 10 de diciembre cumpliendo años. Qué lindo, un saludo muy especial de su mami para Eli en su cumpleaños. Saludamos a toda la gente que sintoniza nuestro programa en la sección Chacra y también en los alrededores de nuestra ciudad de Curuzú, Cuatiá. Vamos a escuchar otro tema aquí por Don Tránsito Coco Marola, Adelante. Cuando la tarde agoniza, buscan refugio las aves, el aura fresca y suave invita a la inspiración. Ensayo alguna canción, pulsando mi maracá, pensando en ella que está esperándome divina, la morocha correntina del pueblo Purucuyá. Envuelto en la soledad, voy galopando constante, henchido mi pecho amante por el ansia de llegar. Ella me dijo al jurar con ternura y devoción: no deseches mi pasión, que marchitará mi vida. Soy la sumisa cautiva de tu gaucho corazón.
distancias hacia el Edén de mi amor. La noche con su rumor me lleva al pie de su reja para decirle mis quejas, que es mucho mi desconsuelo y las estrellas del cielo perforan negro capuz pintando un beso de luz en la cinta de tu pelo. Don Tránsito, Coco Marola interpretando este tema, cantando Gregorio Molina, Camino a Mburucuyá, que pertenece a Antonio Nis y Heraclio Pérez. Saludamos a don Vicente Silvero también, que está allí sintonizando nuestro programa y que le encanta estos chamamés por Don Tránsito, Coco Marola. Ahora tenemos las hermanas Vera y le metemos chamamé nomás. Agustina, adelante. Ya no podré vivir estos momentos, porque te extraño tanto, mi amor. En mis versos yo te añoro a cada instante, la distancia me provoca un gran dolor. Te tengo como siempre en mi mente, recuerdo tus palabras con amor. En mi sueño yo te veo dulcemente, ofreciéndome tus besos con pasión. Tu ausencia me causa dolor en el alma, me paso las horas pensando en ti. Extraño tus besos, también tu mirada, amor de mi vida, vuelve pronto a mí. Te tengo como siempre en mi mente, recuerdo tus palabras con amor. En mi sueño yo te veo dulcemente, ofreciéndome tus besos con pasión. Tu ausencia me causa dolor en el alma, me paso las horas pensando en ti. Extraño tus besos, también tu mirada, amor de mi vida, vuelve pronto a mí. Pañuelo al río para mirarlo como su día. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eres mío.
Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río hundía. A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eres mío. Prisionero de la selva guaraní, solo he sido cuando niño y nada más. Luego supe del amor que vive en mí y que nunca, nunca, nunca morirá. Soy feliz, muy feliz junto al ser que logró cortejar y rendir, al querer que naciera y creció, al calor de mi sol guaraní. Del jardín del amor arranqué a la flor que me hace decir: para amar hay que amar de verdad, y después nada importa al morir. Prisionero sigo siendo con fervor de los ojos que iluminan en mi andar el camino de los sueños de ese amor que me hable de una dicha sin igual. Soy feliz, muy feliz junto al ser que logró cortejar y rendir, al querer que naciera y creció, al calor de mi sol guaraní. Del jardín del amor arranqué a la flor que me hace decir: para amar hay que amar de verdad, y después nada importa el morir. Escuchábamos a las hermanas Vera y se lo dedicábamos muy especialmente a Gertrudis, que seguramente nos está sintonizando. Escuchábamos Tu distancia y mi dolor, luego Río Rebelde y Prisionero por último. Nuestro amigo David Maciel nos dice: hola Itatí, pasame el toro por los Matuá para mi viejo Carlos, de parte de David, que te escuchamos en el barrio Don Bosco, dice. Así que vamos adelante con los Matuá mercedeños. Al pie de un cerro vecino suena un acordeón correntina, tocando inmensa llamada serena al pecho la espada, bordada de plata y oro. Un aplauso a Camba Castillo que viene tocando el toro.
En el monte renegrido a eso de la oración se escucha ronco el bramido del osco toroñaró. Cambá Castillo cantó la imagen de aquel toro, el heroico correntino que su esfuerzo no negó en defensa de este suelo, la tierra donde nació. Entre las sombras siniestras del Pujaré, donde despierta el chajá y brama el yaguarete, se oye en la noche un bujido que hace temblar. Es el toroñaro, vive echado en mi soledad. Bu, bu, toro camba, el coraje te dio el guaraní y por eso sos bravo de más. Bu, bu, toroñaro, por los campos en mi Taragüí, los bravos te los enseñó. Así escuchábamos este tema por los Matuá mercedeños, El Toro para Carlos, de parte de David. Y nosotros ya nos queda poco tiempo, pero antes vamos a escuchar a Mario Bofil y este tema se lo vamos a dedicar para el gringo Calgaro que seguramente nos está sintonizando. Adelante, Agustín, vamos con Yacaré Coroy. Era un crudo invierno y las casuarinas temblaban en la penumbra. Una lámpara nos junta y afuera el hombre mayor, sombrero de fino paño y de cintura cargada. La noche nuestras heladas tanteándole al corazón. Yacaré Coroy era perseguido, gauchillo y difícil presa. Murmullos de la maleza, el monte le hacía saber, perseguido por la ley. La selva le dio cobijo, confundiéndose entre bichos, pelo, pisada y olor. Lo acercó a mi rancho cuando arraciaba con ira, pidiendo albergue y comida. Ató el caballo al timbón, el gaucho traía en su alforja mucha plata, mala vida. Mi viejo no lo sabía y lo llevó hasta el galpón. La noche ardió por los fogonazos, Perdiz se hizo el forastero, que a puro tiros su vuelo mi viejo al gaucho cubrió. Él nunca fue entregador, aunque amenace el peligro, y a la autoridad le dijo: aquí ya no está, señor. Al rancho humilde le dieron vuelta y ni un peso le encontraron. A mi viejo lo llevaron y nunca más regresó. Y mi familia contó que aquel gaucho perseguido dejó clavado un cuchillo y una carta en el timbó. Volveré, lo sé, les debo una vida. Yo soy Yacaré Coroy y pregunten la razón por qué me alcé de la ley. Cuando lleguen a saber
No lloren por mi familia, yo lloré toda mi vida. Les toca a otros llorar, es historia vieja, la de este gauchillo que en la gente se ha grabado, de un hombre bueno golpeado que no quiso ser un buey, pero ha dejado entrever que la injusticia en la vida, el pueblo muestra su herida en un yacaré coroy. Guitarrita mía, ojalá se asome. Es esta la casa de quien tanto amé. Es solo un cumplido esta serenata a una guaina vieja de su novio pues. Cuando estoy alegre me vienen nostalgias, vos siempre conmigo acompañándome. Otra vez no vino el acordeonista, se quedó fundido en el almacén. Me sé de memoria sus ojos marrones, como cada curva de este terraplén. Donde hay buen recuerdo las cenizas quedan, y esta ventanita se abrirá también. San Juan Parirema, ahí viene el cuellista, que empeñó el estuche en el almacén. Un trago romero y apagarle al tipo, y un chamamecito que va a amanecer. Guitarrita mía, irás al ropero, y yo calladito junto a mi mujer. Una cana al aire no hace mal a nadie, si después de todo esto ya fue ayer. Como fotos viejas en día de lluvia, un lindo resuello para el corazón. Se pierde el pelaje pero no las mañas, para el zorro viejo no cuenta el portón. Te extraño que el Bobby no venga ladrando, ni me pegó dentro tal cual como ayer. Es que me he olvidado que hace 20 años ya no vive nadie en la tapera cuel. Perdóname hermano, hoy era el cumpleaños, siempre en esta fecha yo suelo venir a una serenata en la tapera vieja, recordando un tiempo que fui muy feliz. Así escuchábamos a Mario Bofil, Serenata en la Tapera Vieja y Yacaré Coroy. Nos vamos, se nos hace tarde, Agustín. Gracias, hasta el próximo jueves a la hora 19, no, a la hora 20, perdón, la costumbre. Saludamos a Ramón Acuña con el último tema de nuestro programa en La Pampa. Nos despedimos. Hasta el próximo jueves a la hora 20. Y lentamente la noche se va poblando de estrellas y ya al final de la huella nos debemos despedir, prometiendo regresar cuando suenen los acordes de guitarras y acordeones con mi lindo chamamé.
Fue una noche radiante de estrellas, yo no pude llegar a la cita. Tú pensaste tan mal que ya nunca más en la vida te hallé. Solamente quedó tu perfume, mi amor, de jazmines, que era tu encanto mejor. ¿Cómo he de olvidarte si tú eres fiel fragancia de blanco jazmín? Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será. En el tiempo de los jazmineros, tu recuerdo me hace llorar. Cuando vuelvo a mirar la sonrisa del retrato que adorna esa flor, solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor. Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será. En mi vida de andar los caminos, solo ansío volverte a encontrar. Solamente quedó tu perfume, mi amor, de jazmines, que era tu encanto mejor. ¿Cómo he de olvidarte si tú eres fiel fragancia de blanco jazmín? Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será. En el tiempo de los jazmineros, tu recuerdo me hace llorar. Cuando vuelvo a mirar la sonrisa del retrato que adorna esa flor, solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor. Solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el ardete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Potente por su humanidad. Imponente por su fervor. Radio Guaraní.